todos y a todas. Vamos a dar inicio a la jornada de la tarde de hoy, jueves 17 de mayo de 2018. Magistrada, igual que a todos los otros aspirantes que han estado acá ante el Pacto de Estado por la Justicia, le ponemos en conocimiento que usted tiene 5 minutos para hacer una presentación de su persona, de su trayectoria y por qué usted aspira a ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Pasados esos 5 minutos, los integrantes del Pacto de Estado por la Justicia procederíamos a formularle preguntas en base al temario que oportunamente se les hizo llegar. Dicho esto, tiene la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señores comisionados, público presente, familiares que están en el auditorio. En primera instancia, si antes de iniciar mi intervención, le tengo que dar las gracias a Dios por haberme permitido estar aquí en la tarde del día de hoy. Él nos pone en el lugar donde Él quiere que estemos. Iniciado con esto, le tengo que señalar que también en el día de hoy me voy a presentar y explicarles por qué estoy acá, lo que me ha motivado a estar acá en la tarde del día de hoy, siendo una juez de garantía del sistema penal acusatorio. La oportunidad de presentarme ante ustedes como candidata a magistrada de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Presentar mi candidatura no fue un tema fácil. Primero tuve que hacer un análisis a nivel personal, a nivel interno, porque como jueza sabemos que la información que se maneja es una información privada, información que a partir de hoy va a ser pública. Y conversar y pensar a nivel interno y también consultar a los más allegados, que es nuestra familia, porque igual ellos tienen que saber cuál va a ser nuestro compromiso a partir de hoy y que ese compromiso también los involucra a ellos, porque ellos también en un momento determinado puede que salgan a la esfera pública. En ese sentido, ese compromiso que implicaba comprometernos a esa candidatura como magistrada a la Sala Penal, la responsabilidad que implica esa posición y que como abogados y abogadas que somos, aspiramos a esa posición. Todos los abogados aspiramos un momento, después de nuestra trayectoria, de esa capacitación continua que tenemos en nuestras vidas, nuestro desarrollo profesional, llegar hasta la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, le tengo que señalar, como bien se ha manifestado, me llamo Edith Guisado Bonilla, casada, hija de Ciprián Guisado, quien gracias a Dios vivió 97 años, hace 10 meses falleció. Mi mamá, Adelaida Bonilla de Guisado, está viva, tiene 97 años, suerte que no lo están transmitiendo en este momento por televisión. Gracias a Dios la tengo con salud y lúcida, muy lúcida. Y les menciono esto porque mi niñez, mi adolescencia y mis primeros estudios fueron en Santiago. Y viví mi niñez en un corregimiento que se llama La Peña, del distrito de Santiago. Y en ese sentido, como padres, personas muy serias, esa formación que se nos daba era una formación en valores, en principios y muy estricta. Siempre se ha dicho que nuestros papás, no sé, de aquellos tiempos solo con una mirada obedecíamos sus indicaciones, y eso es así. A lo mejor heredé solo con la mirada las indicaciones. Como lo he manifestado, también soy la menor de 8 hermanos. Por eso vemos también en la tarde de hoy familiares, porque somos 8 hermanos, 2 de los cuales ya están fallecidos. Soy madre de 2 hijas ya adultas, una que es ingeniera civil y la otra que estudia odontología, de 22 y 24 años. Mis hijas se llaman Mónica Estefanía y la otra Katia Lorena. En ese sentido, entonces, también pasaría a explicarles un poco en mi formación académica, aparte de este plano personal, mi formación, o cuál ha sido mi formación académica.
Luego de haber terminado los estudios a nivel secundario, ingresé a la Universidad de Panamá. Soy egresada de la Universidad de Panamá como licenciada en Derecho y Ciencias Políticas. Allí, en ese transcurso, en ese momento, gracias a una beca con la Embajada de Italia, que en aquel entonces habían por concursos con la Embajada de Italia, tuvimos la oportunidad de viajar a Costa Rica y una especialidad en Derecho Internacional y conocer también, para ese entonces, los inicios que se estaba iniciando todo lo que era el sistema interamericano, lo que era el instituto, lo que era la corte. Es decir, en ese momento estaba en boga y lo que era el sistema interamericano de derechos humanos. Posterior de eso, a raíz de que estábamos también en la judicatura, y hubo como una fiebre cuando estábamos en el órgano judicial, que por los concursos teníamos que tomar maestrías, y con sacrificios teníamos que ir a tomar maestrías, y tomé una maestría en Derecho Procesal en la Universidad de Panamá. Posteriormente también tengo otra maestría en Derecho Penal y Procesal Penal con el Instituto de Estudios e Investigaciones Jurídicas de Nicaragua, también por ir actualizándonos, pues creemos en la actualización continua, y un posgrado en Derecho Penal con énfasis en los principios del sistema penal acusatorio. Diplomados, hemos tomado varios diplomados en sistema penal acusatorio, en mediación comunitaria, en competencias docentes a nivel superior en la Universidad Latina, y uno en malla curricular, en un curso de formación de formadores con la Embajada de los Estados Unidos. Tenemos también ese diplomado. Tenemos diversos cursos a nivel internacional, a nivel nacional, como les dije. También tenemos la oportunidad de contar en entonces con la Escuela Judicial, ahora con el Instituto Superior de la Judicatura, capacitarnos con diversos cursos que hemos recibido. Y como hablé, creo en la capacitación continua. Tengo y recibí cursos y seminarios también en relación al sistema penal acusatorio. Para poder llegar a ser juez de garantía, tuvimos que pasar por un curso especializado. Nosotros pasamos por un curso porque éramos los pioneros y éramos los primeros. En el 2011 en Veraguas sí pasamos por ese curso especializado en relación a esos temas que hemos tomado. En cuanto a mi experiencia profesional, como bien les señalé, hace 20 años, 8 meses, ingresé al órgano judicial por concurso. Soy de carrera judicial. Ingresé por concurso el 1 de noviembre de 1997. En ese tema del concurso se me nombró como jueza municipal mixta del distrito de La Mesa. Iniciamos allá. Luego de estos, tuvimos aproximadamente 14 años con 8 meses. Pasamos entonces también por convocatoria, porque fuimos seleccionadas y se nos nombró jueza de garantía del sistema penal acusatorio en la provincia de Veraguas, iniciando el sistema en el 2011. Fuimos los pioneros en el 2011. Hace un rato comentaba que tuve la dicha de haber realizado la primera audiencia del sistema penal acusatorio y estábamos hoy, todo el mundo pendiente a ver cómo nos iba. En ese sentido, tengo 32 años de haberme graduado de la Universidad de Panamá. No cuenten los años, tengo 32 años de haberme graduado y en eso fui gerente. También tuve la oportunidad, y por eso digo, creo en Dios y creo en las oportunidades. Hace 32 años y posteriormente tuve la oportunidad de trabajar con el sector cooperativo. Al trabajar con el sector cooperativo, al trabajar en temas de mujer, tuve la oportunidad también de viajar a Costa Rica. Me contrataron por 3 meses, pero me quedé 3 años, gerenciando un programa de incorporación de la mujer al movimiento cooperativo. En ese entonces era bastante joven, estaba soltera. Consulté con familiares más cercanos, me dice, ¿tú te atreves? Digo, sí, yo me voy, y me fui. Demoré 3 años. Era un trabajo que gerenciaba un programa de la mujer desde Belice hasta Panamá, todo Centroamérica, Colombia, Puerto Rico y República Dominicana. Y como siempre allá, una panameña, a lo mejor no fue bien vista porque yo iba como gerente y encargada. Y gracias a Dios me fue bien. Me quedé 3 años allá y me dicen, bueno, ¿y por qué se vino? Porque me casé. En ese sentido, entonces, también trabajé con el movimiento cooperativo, fui asesora legal del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, IPACOP.
Y estuve también con programas de las mujeres a nivel nacional aquí en la República de Panamá como asesora legal de la Federación de Cooperativas Agropecuarias, que a raíz de que la invasión y demás desapareció, no está vigente aún. Y en materia, me gusta la capacitación. Me gusta ser docente. Fui docente por 8 años de la Universidad Latina en diversas materias, pero como soy juez de garantía, les expliqué, los jueces de garantía trabajamos 24/7 y soy responsable en mi actuación. Y yo decía, para quedar mal, mejor me retiro por un tiempo de la docencia. A lo mejor cuando me jubilo regreso nuevamente a la docencia. Y fui docente, además de los temas de licenciatura, trabajé en diplomados, apoyado en diplomados sobre el sistema penal acusatorio en la Universidad de Panamá como docente. Formo parte también del equipo de formadores del Instituto Superior de la Judicatura y también apoyado en diversas instituciones, y fuimos también y formamos parte, antes de iniciar este sistema penal acusatorio, de un equipo de trabajo que nos tocó capacitar a los policías a nivel nacional y sobre todo y con énfasis en la provincia de Veraguas. En cuanto al tema del sistema penal acusatorio, capacitamos a médicos, capacitamos a peritos, policías, abogados, estudiantes de derecho, a la comunidad en general, antes de que iniciara el sistema penal acusatorio, pongamos 2009, 2010, estábamos capacitando y continuamos todavía apoyando. Cuando el instituto nos llama a formación, estamos acá con las consecuencias que a veces te implica nuestro trabajo, la familia y demás, pero como les dije, me gusta la docencia y es difícil decir, a veces mi esposo me dice, no dices no, y voy a la docencia. En ese sentido, sí, en ese sentido, esa es la formación tanto personal, mi formación académica y mi formación profesional, que como les dije, estoy ahorita en la posición de jueza de garantía en el sistema penal acusatorio, que tenemos 6 años con 8 meses, ya vamos para 7 años. Pasa muy rápido el tiempo y estamos allí como jueza de garantía en la provincia de Veraguas. Bueno, concluyo entonces señalando que aspiro llegar a esta magistratura de la Corte Suprema de Justicia con un compromiso de trabajo, de transparencia y de equidad, con la prudencia necesaria que debe ser el norte de todo juez, y al cabal cumplimiento de la función jurisdiccional, manteniendo una actitud abierta y paciente para escuchar o reconocer nuevos argumentos o críticas, confirmar o rectificar criterios o puntos de vista asumidos, ofreciendo a la Administración de Justicia mi formación académica, personal y mi experiencia de 6 años y 8 meses aplicando el procedimiento penal acusatorio. Dándole las gracias, me pongo a disposición de ustedes para las preguntas que a bien me tengan que formular. Muchas gracias. Gracias a usted. Y en la mañana comenzamos con el de la Procuraduría, ¿no? Vamos a comenzar ahora acá con el señor Defensor del Pueblo. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor coordinador. Bienvenida a este espacio. Por ostentar el cargo que ostento, voy a concentrar la línea de cuestionamiento en torno a la temática de derechos humanos, ¿no? Y empezaré con una pregunta general que está en el cuestionario y que a juicio nuestro es imprescindible, a saber cuál es la comprensión que usted tiene de la articulación, la imbricación, la relación entre el derecho internacional de derechos humanos, los tribunales internacionales en la materia y las decisiones de los mismos, y las posiciones de los cuerpos internacionales autorizados en la materia, un sistema interamericano, un sistema universal, y la justicia panameña. Bueno, como lo señalé, creo en que soy una convencida en todo lo que es materia de derechos humanos, reconociéndole derechos de garantía a todas las personas por el hecho de ser personas, ¿sí? Como bien lo manifesté, tuve la oportunidad de conocer el sistema interamericano de protección de derechos humanos
Igual el sistema universal en materia de los derechos humanos, la Convención Universal de Derechos Humanos, lo que es la Convención Americana y los pactos, ¿sí? Se me preguntó en relación a cómo se aplican a nivel, siento que es una responsabilidad. Y a este tema volvemos un poquito hacia atrás, como le dije, nosotros como jueces también tenemos una formación, hemos tenido una formación, que ojalá volviese esa formación. Tuve la oportunidad en estos 20 años de pasar 7 módulos que nos preparaban como jueces, es decir, en diversas materias, y había que pasar esos módulos. El que no pasaba en esos módulos no se le entregaba el respectivo certificado o diploma, y era un requisito pasar eso. Y uno de ellos era el tema que se tenían los jueces por obligación a aplicar lo concerniente a la materia de derechos humanos. Ustedes saben que el sistema inquisitivo mixto era con sentencias, y las sentencias siempre se nos criticaba porque no se toman en cuenta los instrumentos internacionales. Y que es lo que yo explico muchas veces, a veces me convierto en docente, que cuando vamos a hablar del tema de derechos humanos, como jueces en nuestras decisiones, si no lo encontramos en la legislación nacional, si no lo encontramos en los principios, ¿dónde nos tenemos que ir? A los instrumentos internacionales en materia de protección de derechos humanos. Porque la Constitución de la República de Panamá, en su artículo 4, que dice: Panamá acata las normas de derecho internacional. ¿Qué dice el artículo 17 de la Constitución? Que los derechos humanos se deben tomar como mínimos, prevalentes y no excluyentes. ¿Y qué dice el artículo 14 del Código Procesal Penal? Dice lo mismo. Debemos tomar en cuenta los derechos humanos como mínimos prevalentes. Y eso debe ser el norte también de todo. Y nosotros que fungimos o que hacemos el papel de juez de garantía, controlador de esos derechos y garantías de todas las personas a las cuales llegan al sistema, a la administración de justicia, más que administración de justicia, a los tribunales. En un momento determinado, bueno, y si hablamos de administración de justicia, somos todos los entes, llámese Ministerio Público, llámese los tribunales de justicia, y es una obligación tomar en cuenta, porque también está, y ya todos es conocido, lo que hace referencia a ese control de la convencionalidad. ¿Qué es el control de la convencionalidad? Que está por encima de la Constitución de la República, y nosotros ya esa pirámide, allá arriba está el control de la convencionalidad, es decir, que debemos tomar en consideración, ¿qué cosa? Los instrumentos internacionales en materia de protección de derechos humanos. Le tenía que concluir que sí, es una obligación que los jueces, magistrados tomen en consideración. Y nosotros, como trabajamos con la oralidad, nuestros argumentos, y sobre todo cuando son materias de aprendidos y de detenciones provisionales, tenemos que se respeten cuando se aprenden a las personas o cuando se va a una detención provisional. Inclusive cuando se analiza lo de la detención provisional, hay que hacer un análisis de ese test de proporcionalidad, es decir, si esa medida es necesaria, si es idónea, y considerar ese principio de proporcionalidad para aplicar una medida. Entonces los jueces sí tenemos que conocer tanto el sistema interamericano de derechos humanos, llámese la Convención Americana o Pacto de San José, llámese el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos con su protocolo, utilizar la Convención Interamericana contra la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, o Convención de Belén do Pará. Si vamos a hablar de tema de víctima, considerar lo que son las reglas mínimas de Santiago, sí hay que considerarlas, porque tenemos que ponderar todo eso, hay que revisarlo por los jueces y tomarlo en cuenta. Eso es muy importante. Muchas gracias. En el mismo espíritu de la pregunta anterior, ¿cuál es su concepción de la obligación que tendría usted como magistrada y que tiene la Corte como cuerpo colegiado en la tutela de los derechos económicos, sociales y culturales? Ese es un tema también interesante, porque acuérdense que el protocolo de los derechos económicos y sociales se aprobó hace tiempo, 1966, si mi mente no me falla, y Panamá suscribió tanto el pacto como el protocolo de los derechos económicos, sociales y culturales. Y cuando vamos a tomar igual eso, tenemos que irnos a la Constitución de la República. ¿Qué dice la Constitución de la República en su artículo 17, que habla de garantías individuales y garantías sociales? Entonces, ciertamente, cuando si llegamos a la posición de magistrada ante la Corte Suprema de Justicia,
sería un tema más de sala tercera, pero si nos llegaría vía amparo, o que sería vía amparo, que le llegaría al Pleno, o sí, sería así, que llegaría allá arriba. Esto había que tomarlo en consideración, sobre todo también porque Panamá, y una de las características de la Constitución, que recoge esos derechos económicos y sociales, derecho a la educación, al trabajo, a la salud, están recogidos allí. Y como lo dije, el artículo 4, a nivel de lo que sería la Constitución, establece que nosotros, o los que estamos dentro del órgano judicial, llámese jueces o magistrados, también en momentos determinados tienen que tomarlo en consideración. Y sobre todo el pacto, ¿no? Que es... Sí. Adelante. Sí, hay que tomarlos en consideración. Muchas gracias. En el mismo sentido, por el mismo camino, el mismo derrotero, y dando quizás espacio para expandir un poquito más o ahondar un poquito más lo que usted decía, si pudiera ser lo más precisa posible sobre su posición específica sobre la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. En relación a los mismos, siento que cuando llega esto a nivel de la Corte, o de nivel como magistrada de la Corte Suprema de Justicia, deberíamos considerarlos, como lo manifesté, en relación al tema hay que considerarlos. Es un reconocimiento a nivel internacional, las disputas que se originen en un momento determinado, pero siempre yo he dicho que hay que mantener un equilibrio, los jueces tienen que mantener un equilibrio, hay que escuchar a las partes también. Entonces, dependiendo de esa escucha a las partes, nosotros tenemos que mantener un equilibrio, porque estamos hablando de derechos económicos, sociales y culturales, ¿sí? Cuando hablamos de temas culturales, allí también entraría, y hay que escuchar ambas posiciones. Nosotros como jueces tenemos que escuchar ambas posiciones y en un momento determinado considerarlas porque esto ha avanzado. Inclusive ya hay criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en temas de desplazados, en temas de los grupos indígenas, donde se ha señalado, ya hay fallos de la Corte Interamericana en Derechos Humanos en cuanto a reconocimiento al territorio en ese tema que se ha debatido, y hay ya pronunciamientos. Sí, existen ya pronunciamientos que se tienen en relación a este tema, y nos llegaría a tocar en un momento determinado en relación al mismo, habría que, como les dije, mantener el equilibrio y escuchar las posiciones y ahí tomar una decisión. Pero para tener claridad, ¿no? O sea, es decir, usted está diciendo, por supuesto, que puede haber derechos contrapuestos, pero que en principio, y estoy interpretando lo que me dice, usted me corrige si mi interpretación es incorrecta, pero que en principio entienda que los derechos económicos, sociales y culturales son justiciables. Claro que sí. Bien, en ese mismo sentido, y un poco por el derrotero que usted seguía, ¿no? De la posibilidad de que hubiera derechos confrontados. Una de las preguntas tipos habla de un tipo de situación con la que en nuestra región nos confrontamos con regularidad, y esta institución, la Defensoría a la cual represento acá, atiende con bastante regularidad, que es la de los conflictos socioambientales, ¿no? Que típicamente, y no le voy a pedir que se pronuncie sobre ningún caso en particular, así que no se preocupe, es nada más un ejercicio... Me tengo que creer impedida. Por supuesto, así que no se preocupe, que va a ser una cosa muy abstracta, suficiente como para que usted no tenga que declararse impedida de responder a la pregunta. Pero típicamente, estos casos contraponen a un grupo ostentador de derechos colectivos, usualmente grupos indígenas o campesinos, a veces una combinación de ambos grupos, contra, por lo general, ¿no?, el ostentador de derechos individuales o una empresa, ¿no? ¿Cómo realizaría usted esa ponderación? Y no estoy aquí pidiendo... Sí, esto adelanta criterio. Claro. No, esas situaciones, como usted me lo ha dicho, y yo siempre he sido una convencida, cuando se dan estos tipos de problemas porque tienen un origen, de estos conflictos de medio ambiente, estos temas, ¿quién autoriza o quién da sus permisos? Cuando se dan estos dos conflictos, ¿sí? Entre un interés público de, por ejemplo, los pueblos originarios, a un conflicto de interés privado. Es decir, que llegaría a nuestra, como lo dije, manteniendo el equilibrio, tenemos que estudiar y analizar las posiciones y tomar esa disposición. Pero si en un momento determinado hay que tomar una posición y usted ve que eso va a afectar
a seres humanos, porque como dije, todos somos seres humanos. Y habría que tomar una posición radical en que habría que prohibir algo, se tiene que prohibir, ¿sí? Ya sea con un planteamiento. Y como lo dije, cuando no hay una solución en Panamá, vayámonos a los instrumentos internacionales. Como le me preguntaba si son justiciables, claro, si Panamá los está reconociendo, en un momento determinado hay que aplicarlos, pero a veces no los aplicamos y no los utilizamos y los tenemos ahí. Y en este sentido habría que determinar si resultan afectados. Y si resultan afectados, allá tendríamos que tomar una posición. Si llegara a la Corte Suprema, ya dije, vía sala penal, no sé, pero no sé si sería en el Pleno a través de una acción de amparo de garantía, ¿sí? Que llegue a esa situación. Pero también soy consciente y creo que en relación al tema de medio ambiente, que usted lo trajo a colación, como lo dije, habría que buscar también el origen de si hay terceros civilmente responsables, porque tiene que haber terceros civilmente responsables y que ahora lo recoge el sistema penal acusatorio, buscando de dónde se originó esto, quién dio los permisos, cómo se dio la concesión, si se hicieron los estudios de impacto ambiental. Bueno, que le tocaría a la Defensoría del Pueblo ayudarnos en eso, en ese sentido. Gracias, Alice. Muy gentil, haríamos todo lo posible por toda la colaboración requerida. Si usted tuviera esta oportunidad de llegar a ser magistrada de la Corte Suprema, ¿cómo cree que se podría contribuir desde esa atalaya a la generación, la creación de una jurisprudencia plural e incluyente? Es un tema muy interesante, toda vez que la Corte Suprema de Justicia, como último ente superior en materia de justicia incluyente, tendríamos que considerarlo una política que se ha venido también analizando a nivel de América Latina y del mundo, ¿no? Es decir, esa pluralidad en cuanto a una inclusión, jurisprudencia incluyente, que lo teníamos que tomar en consideración y ya ir cambiando también la forma y la mentalidad del pensamiento. Siento que hemos avanzado, tenemos que cambiar nuestras formas de pensamiento y considerar en un momento determinado, y tampoco quisiera adelantar criterios en esa materia, pero hablando por lo menos del tema de personas con discapacidad o considerando igual, pero que no necesariamente cuando van arriba, sino nosotros como jueces, porque también nos los impone el Código Procesal Penal, que hay que tomarlos en consideración y estudiarlo, estudiar sus costumbres y demás, y en relación a esa política incluyente que se contempla y ya se contempla en el Código Procesal Penal, en ese sentido, que no nada más tiene que llegar hasta la Corte. Siento que nosotros también los podemos tomar en consideración. Muchas gracias. Debo entender entonces que usted sí considera que es viable, ¿no?, la creación de una jurisprudencia que contribuya a un proceso. Aclarar, claro. Sí, a través de una jurisprudencia. Muy bien. Y ¿considera usted que desde esa misma atalaya usted tendría ocasión de contribuir quizás junto a sus colegas, ¿no?, a una jurisprudencia contraria al discurso del odio, con lo que me refiero al discurso del odio contra grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Bueno, cuando hablamos de... no debemos confundir lo que es el derecho penal y procesal penal en relación a cuando esto llega donde nosotros. Acuérdense que nosotros llega ya sea por vía algún tipo de situaciones, puede ser por algunas demandas de inconstitucionalidad, temas así que llegarían hasta la Corte Suprema de Justicia, y en un momento determinado habría que, a nivel de jurisprudencia también, y haciendo un análisis pensado, porque recuérdense que igual, cuando esto llega al Pleno de la Corte son 9, no es uno solo, y la sala, y si alguna situación en la sala, son 3. Por eso es que me gusta ser juez de garantía, porque soy unipersonal. No quisiera estar en el tribunal de juicio, ahí son 3 y hay que debatir. Pero cuando esto llega
allá son 9. Y entonces no es tan fácil la cosa. Entonces, bueno, habría que establecer los puntos de vista que tengamos en un momento determinado a tomar en ese sentido. Pero creemos también en una justicia de paz. Somos convencidos en eso. Panamá ha tenido grandes avances en irnos hacia allá, evitar tanto conflicto y que no todo se judicialice y que tengamos una política de paz en este país. Muchas gracias. ¿Cuál es su posición sobre los requerimientos y la jurisprudencia de la Corte en cuanto a la admisibilidad del recurso de amparo? Bueno, ya nosotros nos hemos convertido en expertos en amparo, porque ¿saben por qué? Los jueces de garantía, como no hay recurso de apelación a las decisiones, solo cuando es medidas cautelares, se presentan muchos amparos. Y nosotros que tenemos, antes contestábamos en 3, 5 páginas, ahora solo contestamos en media página y mandamos el CD con nuestras decisiones. El amparo es una figura que igualmente hay que irla desformalizando, sin tantos requisitos, sin tantas formalidades, y si llega hasta la Corte Suprema de Justicia, y yo creo que seguimos avanzando, licenciado, hemos ido avanzando. Acuérdese que antes había un catálogo que decía esto no se puede, creo que la Corte tenía un listado, si no me equivoco, es que confronto un problema. Como tengo 6 años, 8 meses de estar en el acusatorio, a lo mejor se olvidan algunas cosas del inquisitivo, pero tengo entendido, y en materia civil, que también se presentan amparo, había restricciones de la Corte a pronunciarse sobre determinados temas, pruebas de oficio, autos de mejor proveer, cosas que no lo tenemos nosotros ya. Entonces, en ese sentido, la Corte tenía ciertos parámetros para no admitir un amparo, pero ahora como que se ha ido ampliando un poco, no son tan cerrados en esa ampliación. Y recuérdense que los amparos que nos presentan, bueno, ya eso sí es tema avanzado contra las resoluciones emitidas por los jueces, que antes no se admitían los amparos, pero ya sobre esas decisiones, inclusive nosotros tomamos decisiones todos los días. Lo que tomamos nosotros es decisiones con resoluciones, aunque sean orales, son decisiones que estamos tomando. Y esas decisiones presentan amparos. Aunque no nos guste, porque decimos, como usted decía también, que no se emita amparo en materia de práctica de prueba, por ejemplo. Si se afecta, pero acuérdense que es una orden de hacer o no hacer. Si el amparo de garantías constitucionales, los magistrados estiman que puede ser discutido, que no necesariamente fue en relación a la práctica de determinada prueba, a lo mejor ellos admiten el amparo. Pero lo admiten y después se mandan a pedir los informes y demás, pero ya lo están admitiendo, es lo que quiero decir, que se ha ido avanzando en ese tema, que no siento que no es tan formalista como sí lo era antes en materia de la admisión de los amparos de garantías constitucionales, sobre todo para revisar qué fue o qué se hizo bien o qué se hizo mal, y yo lo digo siempre, cada causa es cada causa, no podemos generalizar, porque puede que yo en esta causa se me presentó esto, estoy escuchando a las partes, y con base a esa escucha de las partes, basado en un principio de igualdad, tendríamos que resolvemos la petición en oralidad. Entonces eso también, y eso va a llegaría también a la Corte vía apelación del amparo, puede que llegue hasta la Corte, y en ese sentido también siento que se ha ido avanzando. Se ha ido avanzando en esas restricciones que a veces le decía que no se admitía por tal situación. Y soy convencida, el sistema penal acusatorio es antiformalista, no es formalista, aunque a veces traemos ese rezago del formalismo, de que todo tiene que ser escrito, que lucha para que se quite esto, que lucha, pero estamos avanzando, licenciado, hemos avanzado y bastante. Bueno, muchas gracias. Y una última pregunta. Así como arranqué con una pregunta de naturaleza muy general para introducir un poco la materia, cierro con una aún más general que da pie para cualquier pregunta que siga del cuestionario Furadel. Está también dentro del cuestionario, que es a saber cuál es su opinión personal sobre las fortalezas, así como las debilidades de nuestra Constitución actual. Ajá. Siempre empezamos por las debilidades, ¿no?
si le hacemos el fodo a la Constitución de la República de Panamá, la Constitución de la República de Panamá está y radica en un presidencialismo. Sería una de las debilidades de nuestra Constitución. Y yo creo que varias constituciones de América Latina se radican en el presidencialismo, donde el poder radica en el presidente de la República. Y yo siempre lo he dicho, ellos tienen el mando en la parte económica. A lo mejor esa es una de las situaciones que se critica también. Bueno, y eso influye también en lo que sería la separación de poderes, Asamblea Legislativa, órgano judicial, en esa materia, ¿no? De que no contamos con una autonomía presupuestaria, serían una de las debilidades que le podríamos encontrar a la Constitución de la República de Panamá. Y quizás también actualizarlo un poco porque hemos avanzado y hay algunos temas que se han quedado, y en ese sentido podríamos ir avanzando, y a través sería una reforma constitucional el tema de que agregar los nuevos planteamientos. Y cuanto a las fortalezas de la Constitución, es una de las que considero que son esenciales e importantes. La República de Panamá acata las normas y derecho internacional. En su artículo 4, para mí eso es una fortaleza. Los derechos individuales, garantías individuales y también las sociales que cubre nuestra Constitución, para mí también es una fortaleza que tiene la Constitución. Ese respeto a los derechos humanos, cuando se le dice que está en Constitución, que se le explique a las personas cuál es ese derecho, porque me vas a aprender, pero dime la razón o motivo que tienes para aprenderme. Ya esos también son unos avances, lo tiene taxativamente mi derecho, cuáles son mis derechos y mis garantías que están contempladas allí en la Constitución. Un aspecto importante que también ha traído nuestra Constitución es todo lo referente al Canal de Panamá. Si vamos a una fortaleza, está recogido en la Constitución de la República de Panamá. No sé si con esto le contesto. Por supuesto que sí, es su parecer personal, claro. Simplemente. Muchísimas gracias. A usted. Tiene la palabra la representante del Colegio Nacional de Abogados. Buenas tardes, licenciada. Bueno, obviamente usted viene de una experiencia vasta en sistema penal acusatorio, así lo dice su hoja de vida, me consta, porque participé de un curso habilitante que usted lo impartió en el Colegio de Abogados. Sin embargo, de llegar a la Corte Suprema va a tener que tratar con casos del sistema mixto también. ¿Se siente usted preparada para volver hacia atrás? A lo mejor me tengo que acostumbrarme o hacerme una higiene mental, porque no, yo les dije, vengo del inquisitivo mixto, no quiero regresar a los expedientes, no, pero en la Corte rige. Y puedo ampliar, ¿no? Creo que habrá que establecer una política. Por lo menos estamos a 6 años, 8 meses del acusatorio y todavía hay tribunales del sistema inquisitivo mixto abiertos. Entonces, esto hay como que buscar una política, ver en qué forma se pueden ir cerrando esos tribunales y que todo vaya hacia la oralidad, porque existen investigaciones todavía pendientes en que hay todavía tribunales, llaman de descarga, creo que se llaman, que son los que se encargan. Si llegaría a la Corte, higiene mental, licenciada, tendría que analizar y buscar, hablando de percepción ciudadana, de los medios de comunicación, de esa percepción ciudadana, ver en qué se puede corregir y en qué podemos aportar para que haya una respuesta pronta. Creo que se merece todo una respuesta pronta. El problema es que ese sistema inquisitivo se basa en tantos incidentes, y no me dejará meter el Ministerio Público, muchos incidentes de esto, incidentes de lo otro, y se va haciendo largo y pasan 10 años y todavía la persona no tiene una respuesta. Entonces también habrá que buscar como una política de ver cómo avanzamos. Si tenemos que estudiar 30 tomos, no sé cuántos tomos tendríamos que en un momento determinado. Y nosotros tenemos una ventaja que, como le dije, estamos en la oralidad, los jueces del Tribunal de Juicio, los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones también, ellos toman sus decisiones en oralidad. Y les dije que, bueno, como juez de garantía soy unipersonal.
si voy a la sala, que sería la sala, recuerde que son 3 también. Entonces, había que establecer esa mecánica de cómo podemos llegar a una respuesta pronta. Pero dije que no es tan fácil. No es fácil porque es un sistema escrito donde hay muchas cosas que se utilizan por las partes dentro de esas causas. Entonces, habría que determinar. Pero sí, higiene mental, licenciada, para volver a la escritura en ese sentido, porque no sé cuántos años van a pasar de que se cierren esos casos y hay que verlo, licenciada. Gracias. Consciente entonces de que existe una alta mora judicial. Dice que es rezago. ¿Qué ideas tiene? ¿Qué propondría usted para el manejo porque la realidad es que se van a tener que seguir manejando volúmenes de expedientes, tal vez por muchos años más? ¿Tiene alguna idea de cómo contribuir a la disminución de esa mora judicial, tal vez por vía de la modernización, o qué se le ocurre? Mire, soy juez y de repente a veces soy muy estricta. No sé si es virtud o un defecto. Nosotros jueces tenemos que ser responsables de nuestro trabajo. Y dar las respuestas que hay que responder y asumir nosotros mismos la responsabilidad. Por eso dije, jueces del sistema penal acusatorio, resolvemos allí, inmediatamente. Un ejemplo sería que resuelvan en oralidad. ¿Por qué dejar para un mes? Es decir, yo no sé cuándo llega. Bueno, sí trabajé, llegan como un mes antes los expedientes a los tribunales, se reparte a ver dónde llega esos 50 tomos que se tienen, que hay que leer, pero después de esa audiencia preliminar en la plenaria, y las personas están detenidas provisionalmente. Entonces yo sí siento que una de las formas de ese rezago es que se resuelva en oralidad. Esa práctica la iniciamos cuando estábamos en el sistema inquisitivo mixto, que nos decía que si podíamos resolver allí mismo, que se resolviera allí mismo. Quizás esa podría ser una forma de ir mejorando. Y yo siento que tiene que haber una evaluación de desempeño. Esa evaluación de desempeño de ese juez, que usted, ¿por qué tiene tantos casos así? Y a veces esa responsabilidad, por eso le dije que depende de cada persona, ¿no? La responsabilidad que tenemos en el manejo, pero había que revisar también, y el órgano judicial tiene los canales para hacerlos a través de las auditorías, a realizar auditorías de expedientes más seguidas, sí, ver esa mecánica de por qué usted tiene tantas causas pendientes, por qué no se han sacado estas causas, y que el juez asuma su responsabilidad. Nosotros tenemos que asumir la responsabilidad, no podemos dejar en manos del oficial mayor, del escribiente, de la secretaria o el asistente la solución a esos expedientes que también nosotros. Yo entiendo que hay poco personal, eso también es así, no se cuenta con el personal, pero aplicando buenas prácticas, buscando esas buenas prácticas de ver cómo podemos mejorar ese rezago, se puede. Yo creo que sí se puede. Yo a mis hijas les decía, no me digan no se puede. Denme una solución, porque tiene que haber una solución. Entonces, habríamos que buscar esa solución en ese sentido y mejorar esa percepción ciudadana que se tiene de la Administración de Justicia en general, no nada más de los tribunales, para ir mejorando un poco la imagen esa que tenemos. Y si hay que ir a aplicar lo que sería a nivel de una plataforma con mejorar la tecnología, se puede hacer también buscando. No soy de informática, pero hemos tenido que ir aprendiendo, no sé si a nivel de agilizar las causas, cómo se puede hacer, buscando alguna solución. Pero como dije, ciertamente también depende de la voluntad de cada uno, de cada juzgador. Y también hay otro problema. Recuérdese usted que nosotros nos regimos por un principio de independencia, una independencia interna que depende también si cómo lo vaya o cómo se vaya a hacer, porque no va que nos vayan a atacar porque estamos atentando en contra de la independencia. Entonces son temas muy delicados que tenemos también que ir, pero siento que se pueden buscar los mecanismos, porque no todo es negativo, hay cosas positivas que se pueden rescatar, porque no todo es negativo, y la Administración de Justicia no es toda negativa, tengo que defenderla, trabajo dentro de ella, como dije,
formo parte hace 20 años de la judicatura y sí hay muchas cosas positivas. Es decir, esa respuesta al ciudadano se le está dando con la implementación del sistema y trabajamos a veces con las uñas y hay una respuesta al ciudadano. Entonces, habría que buscar nada más la mecánica de cómo ir mejorando poco a poco en ese sentido, licenciada. Bien, gracias. Bueno, en el tema de manejo de casos, procesos de expedientes, sobre todo cuando son escritos, muchos tomos, a veces es difícil aplicar el principio de inmediación. Sí. ¿Cómo manejaría usted ese tema si le solicitan las partes audiencia o le solicitan... ¿En el inquisitivo o acá? Allá arriba cuando suba, si sube. En ningún sistema, si llegara usted a la corte. ¿Daría usted entrevistas? O sea, ¿qué piensa usted de la inmediación de los jueces con relación a las partes? Si el principio, bueno, es que el principio... Si le solicitan entrevistas. El principio de mediación yo le enfoco cuando se desarrollan las audiencias y se practica todo frente al juez. Solamente en el acto de audiencia. Sí, para mí esa es la inmediación como principio, ¿ya? Como principio de la inmediación es escuchar las posiciones de las partes. El juez escucha, el juez resuelve. Y eso es la característica del sistema penal acusatorio, la inmediación del juez, porque en el inquisitivo acuérdense que los elementos probatorios se recogen en el Ministerio Público. Acá en las audiencias, acuérdense que se practican en el juicio, se recogen pero se practican en el juicio. Siempre se nos decía, acuérdense que fuimos jueces, que cuando conseguíamos entrevista tuviéramos el secretario al lado para evitar cualquier situación. En el sistema acusatorio se nos prohíbe. No podemos conceder entrevistas. Si se va a conceder entrevistas, tienen que estar todas las partes. Todas las partes tienen que estar. Nosotros no concedemos entrevistas privadas a una parte, no. Principio de igualdad. Hay un principio de igualdad que hay que respetar. Tienen que estar todas las partes presentes, Ministerio Público, Defensa, y si tiene que estar la persona imputada, está en ese sentido. En materia de amparo, ¿considera usted que se requiere alguna reforma a la normativa que regula esta específica figura, demanda de amparo en nuestro Código de Procedimiento? ¿Qué aportaría, qué aportes podría usted, si hubiera que hacer alguna reforma? Hablamos del tema que es muy formal, el recurso de amparo, aunque se ha ido avanzando un poco, que se establezca como una uniformidad por parte de todos los tribunales superiores, ya llámese de tribunales. Acuérdense que los amparos los ven los tribunales civiles. ¿Ve? A lo mejor esa es una cosa que se puede reformar, que no sean los tribunales civiles, porque también esa es a veces la queja de nosotros como jueces del sistema acusatorio, que nuestras decisiones son revisadas por personas que no tienen la especialidad. Entonces podría ser por allí, una de las reformas, que quienes vean materia de amparo sean los tribunales superiores de apelaciones, que son los especialistas en la materia. Ese sería uno de los aportes que podríamos realizar en cuanto a que sean los tribunales superiores de apelaciones que conozcan lo que es la materia de amparo. Por allí sería, y bueno, esa uniformidad en cuanto al criterio de admisión, licenciada, que se llama, o se deja abierto, ¿no?, a cada uno de los tribunales en materia de esa admisión. Sentimos que a veces se admiten los amparos y se admiten y nosotros decimos, pero ¿por qué se admitió este amparo? ¿Por qué? Y nosotros, pero bueno, lo admitieron. Entonces hay que se unifiquen los criterios en materia de amparo. Ese sería el aporte, licenciada, que le podríamos hacer. Bien. ¿Cuáles piensa usted o considera que debería ser parte de la formación profesional de una persona que aspira a ser magistrado de la Corte? Soy una convencida en la especialidad. Hay un dicho que dice que da maestro con su librito, creo en la especialidad. Por eso no me atreví a postularme a la sala civil, me postulé a la sala penal, porque creo en la especialidad. Si vas a la sala penal, que tengas tus especialidades en derecho penal y procesal penal, formación, si se puede, en materia de derechos humanos, y que esa formación, la persona que llegue hasta la Corte tenga una formación continua, es decir, actualizada en los temas, y que se someta también a los escrutinios públicos como estamos nosotros en el día de hoy. Pero sí creo en la especialidad, licenciada.
de todos los que lleguen o aspiren a ser magistrados que tengan esa especialidad. Como ustedes ven que los médicos especialistas, que es cardiólogo y quien lo ve es el cardiólogo, yo siento que acá también, si vas a la sala penal, que por lo menos tengan una especialidad en derecho penal o procesal penal. Creo en esas especialidades y, como lo dije, en una formación continua, una capacitación continua en ese sentido, para que aspire a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, licenciada. Tiene la palabra la diputada Ana Matilde Gómez. Gracias, procurador. Buenas tardes, jueza. Desde el punto de vista de la naturaleza misma del recurso de casación, ¿cuál diría usted que es el objeto del proceso en el sistema penal acusatorio? Quedé como un poquito confundida. Usted habló hace un rato de, ¿es una orden de hacer o no hacer? El amparo. El amparo. El amparo, no, casación no. Ok. Y desde el punto de vista de la casación, el objeto del proceso en el sistema penal acusatorio y que desarrolle un poquito si hay la posibilidad que la Sala Segunda de lo Penal viera una anulación en el sistema penal acusatorio, si es posible que el Ministerio Público actúe en representación de la víctima en una revisión penal. Entremos un poquito en eso. Anulación, revisión y debido proceso como causal. Sí, me ha planteado tres situaciones. Empezamos por la primera, relación al objeto de la casación en materia del sistema penal acusatorio. Y hay casi una diferencia. Podríamos entendernos si diferencia en materia de casación. Con el sistema penal acusatorio se pasaron varias causales del sistema inquisitivo a lo que es anulación. Se pasaron a anulación. Y casación revisa materia o principalmente materia cuando hay violaciones a derechos y garantías. Y hace referencia a lo que es el debido proceso. Llegaría en casación como el objeto, revisar las decisiones del tribunal de juicio, porque recuérdense que para el sistema inquisitivo mixto, la casación era hacia los tribunales superiores. Ahora, la casación en sala penal es hacia el tribunal de juicio. Las últimas decisiones que dicten la sentencia de los tribunales de juicio, casación lo conoce la Corte. Y el objeto es revisar esa decisión que han tenido los tribunales de juicio. En la experiencia diaria estuve consultando con el tribunal de juicio, son pocas las casaciones que suben contra el tribunal de juicio porque las partes utilizan más la anulación. La anulación porque es más cercana, es menos formalista y la utilizan porque inclusive las casaciones, las causales que eran de casación, ahora las tiene la anulación en el sistema penal acusatorio. Cuando usted nos ha señalado el tema de anulación y casación, el artículo establece que cuando se dan las causales 1 y 2 del artículo 173, si no me equivoco, hace referencia que cuando se mencionan estos dos artículos y esto llega a casación, anulación a la Corte se puede pronunciar solo en ese sentido cuando son esas dos causales que están. Es decir, que en una anulación se menciona derechos y garantías y se menciona violaciones a debido proceso, eso los tribunales superiores de apelación lo suben a la sala penal de la Corte cuando eso les llega para que ellos lo conozcan en casación. Entonces podrían en un momento determinado conocer una anulación pero como casación. Esas serían las dos, lo que establece el código, como esas dos causales. Me hablaba también, la posibilidad de la revisión por parte de la víctima. En el sistema penal acusatorio, yo no sé si iba al principio de legalidad. El Ministerio Público presenta revisión, pero a favor del imputado. Se establece, inclusive en el recurso de revisión, se establece que es a favor del imputado, inclusive ahí las asociaciones pueden participar, pero para revisar, pero también a favor del imputado. Ahí sí privaría lo que es el principio de legalidad en ese sentido. No se mencionan a las víctimas. A 10 años de la reforma, usted que ha estado tan metida en el sistema penal acusatorio, ¿usted qué reformaría? ¿Siente que hay algo que se podría mejorar? ¿Usted ha tenido esa herramienta? Es como la Constitución, se ha ido reformando por pedacito. Ajá, pero a 10 años, y además, ¿cuál es su opinión de los acuerdos de pena? ¿Y a qué cree que obedece la percepción ciudadana de que es un fracaso del sistema y que es una puerta para la impunidad? Bueno, vamos.
en relación a qué reformar. Se han quedado algunas normas en desuso porque se reforma el Código Penal, pero no se reforma el Código Procesal Penal. Y algunas de esas que han quedado en desuso son los procedimientos especiales. Llámesele simplificado inmediato, directo inmediato. Los procedimientos especiales no se está utilizando. Lo utilizábamos al inicio, donde el juez dicta sentencia juez de garantía, dictaba sentencia de una vez, ha quedado en desuso, porque acuérdense que establecen topes de pena. Al establecerse topes de pena también no se utilizan. Esa sería una de las posibles reformas, ampliar el rango de las penas. Otra sería, no hay un procedimiento hacia, y esto fue en conflicto de competencia ya, que bueno, ya se resolvió. No hay un procedimiento establecido para las personas inimputables. Con la práctica hemos ido adquiriendo una práctica, pero per se, que el código lo diga, de dónde va la competencia en juez de garantía o pasa al tribunal de juicio, porque acuérdense, cuando son personas, se dice que o se absuelven o se le aplican medidas curativas. En ese sentido, entonces, allí habría que también una reforma. Los famosos jueces municipales. Quedó la figura porque dice que quedaron los personeros. Yo no entendí. Yo de verdad que yo no entendí. Entonces, sí. Yo no sé. Eso nos dijeron. Nos dijeron que había que darle una competencia. Entonces, hay una competencia de los jueces municipales que nada más están para hacer juicio. ¿Y qué juicio llegan allá? Pocos. Muy poco. Algunos jueces no han hecho ningún juicio con el sistema penal acusatorio porque todo queda en garantía. Entonces sí, allí habría que revisar. Eso podría ser unos aportes que tenemos en relación al tema de posibles reformas. Y hay otros temas por ahí que se podría discutir. Hemos trabajado, yo no sé si se recuerda, yo formé parte también de un equipo con la magistrada Esmeralda Arosemena de Troitillo al inicio, que trabajamos para unas reformas que yo no sé dónde están las propuestas. La diputada sabe dónde están las propuestas. Entonces, no me metas en ese problema. Voy con los acuerdos. Los acuerdos de pena. Yo soy una convencida del sistema penal acusatorio y dije que está para quedarse también. Cuando hablo del sistema penal acusatorio, porque soy una convencida, y he dicho que cuando uno trabaja en algo porque algo le gusta, a mí me gusta trabajar en el sistema penal acusatorio. Y soy una defensora del sistema penal acusatorio, creo en la oralidad, la transparencia, la publicidad, la inmediación, todo eso lo vemos. ¿Qué ha pasado? Cada causa es cada causa, lo dije. No podemos medir todo o meterlo, como decía mi abuelo, en un solo churuco allí, ¿no? Cuando hablamos del acuerdo de pena, ciertamente el artículo 220 del Código Procesal Penal está dentro del título de la salida de soluciones pacíficas a los conflictos. ¿Pero qué es el acuerdo? Es una salida anticipada. ¿Pero cómo se llama eso? Se llama acuerdo de pena. ¿Qué se negocia? Se negocia la pena. ¿Y cuál es la finalidad de este sistema? Solución a los conflictos. Ministerio Público, por intermedio del artículo 69, es obligatorio a ellos. El artículo 26 del Código Procesal dice que los tribunales, para procurar restaurar la paz y la armonía social, también hay que instar a utilizar esos mecanismos y esas otras salidas que tiene el Código Procesal Penal. Cuando hablamos de acuerdo de pena, entonces, son acuerdos de pena negociados. Pero yo sí lo he dicho, bueno, si hay algo que corregir, porque acuérdense qué es lo que dice la norma. La norma dice que los jueces controlamos para no considerar que un acuerdo sea banal, que sea o esté dentro del rango que no sea inferior al tercio de la mínima ni superior a la máxima aplicable al delito. Entonces, cuando hablamos de este tema en relación a que no sea inferior al tercio de la mínima, tenemos que ser muy cuidadosos también al negociar estos acuerdos de pena. Al inicio yo pensaba, y se reciben algunas críticas también, porque recuérdense que quien negocia los acuerdos de pena es Ministerio Público con imputado con la asistencia del defensor, que se negocian los acuerdos de pena. El acuerdo de pena también implica, y que cuando es revisado, inclusive no se aprueba, no es una camisa de fuerza que el juez de garantía tenga que aprobar un acuerdo de pena, no es así. Nosotros tenemos que revisar. Y si usted en un momento determinado como juez de garantía, usted observa que ese acuerdo no está ahí. Y como usted dice, derecho de la víctima, hay que escuchar a la víctima.
no se han aprobado. En Veragua no hemos aprobado acuerdos de pena, sí, porque hay que aprobarse. En los jueces de garantía no hemos aprobado acuerdos de pena. Y le preguntamos al Ministerio Público cómo se llegó a esa pena. Porque le decimos, no es posible que un delito de robo a mano armada usted le vaya a dar 60 meses. Entonces eso también depende de cada causa. No podemos generalizar en los acuerdos de pena. Y alguien dijo por allí que yo escuché, a lo mejor la sociedad no se le explicó bien en qué consistía, porque hay la percepción que el que hace acuerdo de pena va para la calle. No, eso no es así. No es así. No, esa no es la percepción. Ahora. No es la realidad. No es la realidad. Nosotros no es la realidad. Yo hablo por Veragua porque trabajo allá y mi puesto es allá. Veragua es la provincia más segura del país. Y nosotros hemos tratado de mantener ese equilibrio, como dije. Las personas que tienen que estar en la cárcel tienen que estar en la cárcel, ¿sí? Pero no podemos tampoco llenar las cárceles con algún tipo de delito donde la víctima dice, yo quiero recibir un resarcimiento e irnos a las salidas alternas. Entonces, como le dije, esas son situaciones que son manejables también por los jueces de garantía. No tenemos una camisa de fuerza y que la ciudadanía no crea que todos los acuerdos de pena la gente va para... No, esa percepción no es así. Lo sé porque a nivel familiar se discuten los temas y uno tiene que explicar porque ellos son sociedad civil y uno tiene que explicar. Es la primera sociedad civil que tiene uno, la de la casa. A veces dice, yo no entiendo. Entonces hay que explicarle porque hay que decirle, no, eso pasó así, eso es así, se negoció así y allí se aprobó ese acuerdo de pena. Pero es importante, diputada, como usted lo ha dicho también, que en los acuerdos de pena se escucha a la víctima. Como derecho que tiene la víctima a ser escuchada, que se le escucha. Ahora, si hay que reformar algo, bueno, que se reforme. Pero ¿qué podríamos reformar? Bueno, hablando de temas de reforma. Que no sería que es el tercio, que sí es que son los 2 tercios, pues. Si estamos hablando de que es el tercio de la mínima. Porque si es, acuérdense, el delito puede tener una pena de 8 años y usted ahí va calculando entre el tercio y que no se negocia allí, ¿no? Los del Ministerio Público son expertos, ellos explican mejor la cosa en ese sentido, en cuanto a ese tema del tercio de la mínima que podría, si se llega a reformar, pero sí creo que no todo debe llegar a juicio. Porque al final el sistema no es que todo llegue a juicio, entonces ¿para qué volvemos a el rezago judicial? No podemos cargar al tribunal de juicio. Veragua solo tiene un tribunal de juicio. Imagínese usted que todas las causas lleguen a juicio, que tienen que nombrar más jueces. No, porque no van a poder. Porque ¿cuántas audiencias hacemos diarias por juez de garantía? En Veragua, imagínense Panamá. Nosotros hacemos de 7, 8, 10 audiencias diarias por juez. A la semana, ¿cuántas hacemos? Al mes, ¿cuántas se hace? Imagínense que todas esas causas vayan a juicio. Entonces, ciertamente, buscando la justicia de paz, las salidas alternas, tenemos que utilizar las salidas alternas, la solución pacífica a los conflictos, como dije, y trabajando en ese tema de esos conflictos. Y yo sí considero que los acuerdos de pena como salida anticipada, recuerden que es una salida anticipada, sí. Es para eso, por ejemplo, y a veces se ponen celosos los otros fiscales, cuando yo digo que cuando droga le lleva los casos, por lo menos en Veragua, ellos traen el paquete completo. Entonces la defensa, y eso también tengo que defender a los defensores públicos de Veragua, acuérdense que hay un periodo de investigación. En ese periodo de investigación tiene tanto el Ministerio Público como la defensa para negociar esos acuerdos de pena. No es que usted de una vez que hace la imputación, usted se vaya a un acuerdo de pena. No, estudie, analice, vea y vaya si es acuerdo de pena. Entonces, en ese periodo que tienen de investigación, tanto el Ministerio Público como la defensa, trabajar en ese sentido de cómo va a ser ese acuerdo de pena. Y como les dije, a veces droga lleva el paquete completo que la defensa pública sabe que si llega a un juicio los van a condenar. Y como tienen esa seguridad que condena, ¿qué van a proceder a hacer? A negociar una pena con el Ministerio Público. Pero igualmente yo le he señalado, considerar las agravantes y las atenuantes. Pero a lo mejor empiece por las agravantes y después por las atenuantes. En ese sentido. Pero sí creo en los acuerdos de pena para no puede colapsar el sistema, no se puede, porque colapsaría de nuevo. Si todo llega a juicio, no habría la capacidad. Sí, no habría servido de nada. No había servido de nada. Finalmente, señora jueza, que una cualidad que usted piense que tiene, que es la que la hace merecedora
ser considerada como magistrada de la Corte Suprema de Justicia en esta carrera, diría yo, tan interesante en la que se han presentado aquí verdaderos referentes de la administración de justicia, hasta ahora invisibles en un sistema que lamentablemente se lleva solamente la calificación en base a lo que es notorio, y hay tantos miembros del sistema invisibilizados por el escándalo, que nosotros aquí hemos tenido una muestra verdaderamente encomiable del trabajo que hay dentro del Poder Judicial. Una cualidad, y si usted tuviera que definirse a usted misma un defecto, usted hace un rato dijo una expresión que a mí me dejó preocupada. A usted le gusta ser juez unitaria. Y está bien, yo también, a mí me gustaría en mi casa mandar yo sola. Uno a veces eso es menos lío, cuando usted tiene que tomar decisiones sola, resuelve las cosas de una vez. Bueno, pero varias respuestas también, ¿no? Sí, cómo no. Sí. Un poquito para que desarrolle esa cualidad, no nos llevemos la percepción. Que no es fácil definirse a uno mismo, eso cuesta, se lo dejamos a las otras personas que lo definan a uno, ¿no? Cómo es uno. Pero si vamos a eso, me consideraría que tengo las capacidades técnicas y la ética necesaria para llegar a ocupar una posición como magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Como yo le dije, yo fui la primera sorprendida. Eso usted lo acaba de decir. Cuando aparecí en la lista de los 10, para mí fue una sorpresa. Pero porque no es porque no tengamos los méritos, sino porque fue una sorpresa. Igual, en mi desarrollo profesional, tanto dentro de la judicatura como en mi vida profesional, como les dije, hace 32 años, considero que también tengo la experiencia, la madurez y la seguridad para llegar a esta posición como magistrada de la Corte Suprema de Justicia, tomando en consideración que las decisiones las tomamos en equidad, con ética, con transparencia y siempre apegada a la Constitución y a la ley. Durante todo mi desarrollo profesional hasta ahora no he tenido ninguna queja, ningún proceso, nada. Hasta este momento, nada. Bueno, no sé por qué, pero nada. Bueno, a veces, ciertamente digo, no es, a veces es difícil, cuesta hablar de uno, ¿no? Mejor se lo dejamos hacia los otros. Un defecto. Quizás me gusta la perfección, no sé. Y me gusta que las cosas se hagan bien. A veces en la oficina trabajando, porque ahora como cambió el modelo de gestión, los jueces estamos para hacer audiencias y ya nos quitaron, gracias a Dios, toda la parte administrativa. Esa es una de las ventajas de este sistema. No tenemos nada que ver con la parte administrativa. Amén. Pero que las cosas funcionen. Y a veces por eso, a veces soy... que me voy y me enfoco a que todo sea, no todo puede ser perfecto en la vida, solo perfecto Dios, así que a lo mejor si esa es una cualidad, o no sé, dije, también me gusta ser muy estricta en ese sentido, algún tipo de este defecto. Bueno, y usted me dice que es, ¿por qué en sala unitaria? Porque resolvemos más rápido, y ahora ese tribunal de juicio también, ellos son 3, tienen que redactar sentencias y ponerse de acuerdo. Se tienen que poner de acuerdo, y si no se pone de acuerdo tienes que salvar tu voto en esa decisión. Y bueno, habría que acostumbrarnos a que son 9, no serían 3. Muchas gracias. Tiene la palabra el padre Eric. Sí, muy buenas tardes. Yo solamente le quiero hacer una sola pregunta. Dígame usted. Usted hace gala de sus años de servicio en la carrera, y creo que nosotros debemos valorar eso, y de muy buena manera. Y ampliando un poquito la respuesta que usted le ofreció a la señora diputada, me gustaría que nos ilustrara más. ¿Cuáles considera usted que serían los principios básicos, legales y éticos que debe tomar en cuenta todo juez antes de dictar un fallo? El juez tiene que ser un juez independiente, seguro de la toma de sus decisiones. ¿Y por qué digo que tiene que ser un juez
independiente y seguro. Porque recuérdense que cuando muchas veces el juez va a fallar, hay diferentes tipos de presiones, muchas veces se escucha y el juez tiene que estar seguro en qué va a decidir. ¿Y cómo lo va a hacer? Ajustado a la Constitución y a la ley. Ese es el norte que tiene todo juez. Pero ¿en qué principio nos podemos basar para tomar esas decisiones? Principio de igualdad, en ese sentido. A lo mejor nos hemos quedado un poco, cuando hablamos de igualdad de partes, Ministerio Público, Defensa, en igualdad de partes, que el juez debe resolver considerando esa igualdad. El juez tiene que ser imparcial. Ese principio es fundamental. La imparcialidad va ligada a la igualdad. Hay que ser imparciales en nuestra toma de decisiones. Y usted sabe, 50 y 50. Usted nunca va a quedar bien con el que pierde, ni va a quedar bien con el que... Pero usted no va a quedar bien como juez. Y el juez tiene que estar consciente. Y esa es una de las también características del juez. El juez tiene que tener carácter. Carácter en el sentido de que tiene que aceptar lo que le viene con esa decisión que vaya a tomar, ¿sí? Porque es así. Como les digo, muchas veces somos criticados por las decisiones que tome. Pero si usted se siente seguro de decisión, puede que estamos como críticas por 3 semanas consecutivas, pero si tomamos bien una decisión, nos tenemos que sentir tranquilos. Lo tomamos en equidad, en imparcialidad, en igualdad, en congruencia. Porque ese es otro principio, tenemos que ser congruentes con lo que se nos ha presentado. No podemos estar fallando con cosas que nosotros no hemos escuchado. Entonces, tenemos que ser congruentes. ¿Y dónde está la congruencia? En el sistema penal acusatorio, en ese salón de audiencia. Por eso siempre yo digo, cuando inició este sistema, igual, bueno, hoy sí tenemos participación, pero en las audiencias ahora estamos solitos. Antes iban a ver las audiencias, entonces instábamos a la población que cuando van a discutir acuerdos de pena, bueno, vayan a la audiencia y escuchen qué es lo que es, ¿ya? Entonces, cuando vamos a hablar sobre ese tema, tener conocimiento de causa, qué fue lo que pasó allá. Entonces, tenemos que fallar también ese principio de congruencia, y esos principios están recogidos en el Código Procesal, se le llaman principios del proceso. En el artículo 3 allí, y nosotros nos basamos en principios, garantías y reglas, pero ahí están esos principios que tenemos que tomar en consideración al momento de tomar nuestras decisiones. Y esos serían los principios, como les dije, con ética, y hay una función primordial que tiene el juez. El juez tiene que tener equilibrio. Si perdemos ese equilibrio, no sé qué va a pasar, porque nosotros contribuimos en esa toma de decisiones con el equilibrio del juez. Y lo dije, independencia interna y externa, no nada más interna, externa también, en esas decisiones que vayamos a tomar. No sé si les satisface eso. Gracias, muy amable. Gracias a usted, padre. Tiene la palabra la representante de Alianza Ciudadana por Justicia. Gracias, señor procurador. Yo también estoy convencida que en el órgano judicial hay muchas personas valiosas, con vasto conocimiento y experiencia, mujeres muy valientes, y me reitero en eso también. Pero para las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos desde las comunidades, desde los movimientos sociales, tenemos algunas preguntas en materia de transparencia. ¿Quiere pues tomar un poquito de agua? No, tranquilo. Ajá. La primera pregunta es si usted tiene vínculos familiares o políticos o de negocios con algún miembro del gabinete, algún grupo económico en la provincia, que pongan en duda su actuación independiente de ser usted escogida como magistrada. Bueno, ni a nivel provincial ni a nivel nacional. No tengo vínculos, no. Si usted me pregunta si conozco de manera personal algún, no, decir Familias no, poderosas no, de la provincia. vínculos, no. Y para contestar que hemos tenido audiencia. Ajá. Otra pregunta, ¿estaría dispuesta a presentar una declaración de conflicto de intereses antes interés, además de la declaración patrimonial? Sí, como jueces se nos exige una declaración patrimonial, ya la hemos hecho.
Ahora con la nueva carrera judicial se nos dice que por año tenemos que hacer una declaración. Obligatorio por ley, ahora por años tenemos que hacer una declaratoria jurada de bienes. Y si hay conflictos de intereses, aquí estamos. Y por eso decía que no era tan fácil a los periodistas. Nosotros como jueces no damos declaraciones, ¿sí? Hoy estamos aquí públicamente en un conversatorio en relación a esto. En cuanto, si hubiese en un momento determinado algún tipo de conflicto de intereses sobre una causa que llevamos y yo me comprometería, hoy ya firmamos ¿cómo se le llama? Un compromiso con la Procuraduría al estar aquí. Es decir, que si hay alguna situación, nosotros no estaríamos dispuestos a, ¿cómo le llama usted? Declaración jurada, ¿no? Ajá, conflicto de interés y una declaración de conflicto de interés. Sí, estaría dispuesta, no le veo ningún problema. Sí. Una pregunta, licenciado, ¿usted nos podría explicar de forma detallada cuáles han sido sus medios de ingresos económicos por su actividad profesional, la de usted y la de su cónyuge en los últimos 10 años? Bueno, somos profesionales los dos. Dependemos de el salario como jueza, en este caso de garantía, y mi esposo, como les dije, es odontólogo de profesión, ejerce la odontología de manera pública y también de manera privada. Y aunado a eso, como dije, los ingresos últimos 10 años sí puede entrar en la Universidad Latina, que como les dije fuimos docentes y también parte de nuestros ingresos como docente en diplomado en materia de sistema penal acusatorio. Los ingresos profesionales de clase media, pagamos impuestos sobre la renta y rendimos declaración. Y sí, de los últimos 10 años de nuestros salarios, algunos bienes que cuando los papás nuestros fallecen, por allí ellos dejan unas tierritas, una casita, a lo mejor cuando eso va al proceso de sucesión y se parten, ahí ingresa también un poquito de dinero. ¿Y usted, nadie del Ejecutivo, por ejemplo, le sugirió de manera indirecta que presentara su hoja de vida a algún miembro del Ejecutivo? No los conozco. Personalmente no los conozco. No. La última pregunta es: ¿cómo garantizaría usted la independencia en la prestación del servicio en la Administración de Justicia? Ajustándome a la Constitución y la ley, a los principios, a los convenios internacionales en materia de protección de derechos humanos, y ese es mi norte. Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Basándome en eso, lo he dicho en mis 20 años, y más ahora como jueza de garantía, lo continuaremos aplicando, si Dios así lo quiere, como magistrada de la Corte. Muchas gracias, licenciada. Gracias a usted. Tiene la palabra el representante de la Procuraduría General. Gracias. Muy buenas tardes a los miembros del pacto, de la Comisión de Estado por la Justicia, al público presente, señora juez. De usted resultar elegida para ocupar el máximo cargo de la jurisdicción penal, en su trabajo día a día va a haber muchas casaciones penales, el recurso de casación penal. Vamos en función de eso a hacer unas preguntas que van hiladas un poco con las que en su momento hace poco hiciera la diputada Gómez. La primera de ellas es que nos explique sobre la estructura del recurso de casación penal conforme a las normas del sistema acusatorio. Bueno, como le dije, son... si no me equivoco, hay 3 causales, ¿no? Y la finalidad también es garantizar la uniformidad de la jurisprudencia. En relación al tema de casación penal, es que contra las sentencias que emite el Tribunal de Juicio, que lo presenta el Ministerio Público, lo presenta la defensa, se le dan el trámite de si no me equivoco, porque son 15 días que se le da para que se presente la casación. Se presenta, como es contra el Tribunal de Juicio, se presenta en la oficina judicial la casación y luego remitida a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que se realicen los trámites pertinentes. Allí estuve revisando y nos llamaba la atención también que ahí, si no me equivoco, le dan un mes después de hacer la audiencia. Yo propondría que si los jueces resolvemos en 10 días, también eliminar ese mes, ¿no? Que hay que resolver el tema de casación, porque se hacen las audiencias.
ciertamente el que presenta la casación tiene que sustentar su casación de manera oral ante los magistrados de la sala penal, y luego de sustentada y la discusión pertinente, entonces pasa a ese magistrado que en ese momento hace de magistrado ponente que le ha tocado la causa, resolver la casación en ese sentido. Y como yo dije, son contra las decisiones de los tribunales de juicio, y que el tribunal de juicio ahora también ve lo que es el tema de homicidios, que antes veía el Tribunal Superior de Apelación, ahora lo ve el tribunal de juicio. Entonces esas casaciones son presentadas ante las oficinas judiciales y después son trasladadas a Secretaría de la Sala Penal. ¿Quién fue la otra? Ya. Gracias. Usted habló hace poco también de cómo algunas causales pasaron hacia el recurso de anulación con la implementación o con la emisión de la ley que implementa el sistema acusatorio. Una de ellas son las causales de carácter probatorio, que ahora están en el recurso de anulación. ¿Usted podría creo que son las más usadas. ¿Podría hablarnos esa sobre mala valoración de la... Casi yo creo que esa es la que más se usa. Porque acuérdense que estamos ahí, ¿no? Juez de garantía del tribunal de juicio. Entonces ahí yo escucho cuando se presentan las anulaciones, que es una mala valoración de la prueba. Pero eso sí, cuando se presentan, yo también he escuchado, ¿no? Que luego terminado el juicio, que se lee la sentencia, cuando se presenta la anulación, que tienen 2 días y después bueno, son 10 días, serían 8 y 2, ¿no? Que se tienen para... Usted tiene más experiencia, la anulación, presentarla, serán los 10 días que tienen, y casi siempre son sobre causales de mala valoración de los elementos probatorios. Entonces eso van, y es importante recalcar en el tema de anulación, y que no se presta tampoco a confusión. Recuérdense que en anulación no se practican pruebas, allí lo que se discute es con lo que se dio en el juicio, y a ese tema vamos también. Ahí priva el principio de independencia de los jueces del tribunal de juicio. Ellos dictan sus sentencias con lo que escucharon en el juicio. Esa valoración que usted dice, en un momento determinado puede que una persona declarada culpable y un abogado defensor dice presento anulación porque se valoró mal la prueba, y sube anulación para que se revise, pero se revisa con lo que se discutió en el juicio, no hay nuevo aporte de medios probatorios. Entonces siempre se enfoca sobre esa mala valoración. El recurso de anulación es más sencillo, es que he escuchado que es mucho más sencillo, más rápido, menos complicado y rápido en el sentido de que se presentan los magistrados a la semana, están resolviendo ese recurso de anulación. Es decir, esa es una de las ventajas, que no vaya a casación. Pues es el recurso de anulación. Bien, ¿nos podría decir sobre el recurso de revisión cuál es el objeto del recurso? Revisarlas, en qué... Porque recuérdense, cuando se da revisión, ya eso es si se ha, en materia del tribunal de juicio, como última sentencia, si se hizo algo malo, ¿no? Que tenga que anularse esa sentencia. Por ejemplo, ¿cuál podría ser un ejemplo? Que juzguen una persona como adulta cuando sea menor. Entonces ahí eso influye, ¿no? O ese tipo de situaciones en cuanto a la sentencia. Yo tengo entendido que hasta la fecha en Veragua de 7 años no han presentado ningún recurso de revisión hasta la fecha. Y ese sería anularla. Anularla no, es decir, que sea revisada a ver si se ha causado un perjuicio o se hizo por un delito que no. Bueno, ¿sabes cuáles son esas causales que se utilizan en revisión para que la sala penal de la Corte entre a revisar esa sentencia? Muchas gracias. Sería todo. Ya. Siempre yo hago el malo de la película. Ay, no sé. Sí, porque como yo soy el último y tiene aquí a todos sus familiares. Es que somos 8 hermanos, yo dije. Y dirán, y todavía piensa preguntar. Son los que más sufren esto, ¿no? Porque yo veo que usted ha dado la respuesta con seguridad, con soltura, convicción, pero ellos allá dicen, caramba, y más preguntas. Sufriendo. Sí, mis hermanos, sí. Pero mis hermanos y sobrinas, mi hija, mi esposo. Pero bueno, falta una hija que está ahorita en un curso de inglés en Canadá. Ah, qué bien. Pero me está siguiendo por YouTube. Sí.
como Sí, mi hija hermosa. como la jueza dijo que este era un conversatorio, Sí. yo voy a tratar de recoger algunas de las ideas que aquí se plantearon, ¿no? Y a mí me alegra cuando yo escucho que usted maneja, y la mayoría de los jueces, cuando nosotros comenzamos a hablar de control de convencional y derechos humanos, es un tema de una opinión que tuvimos que emitir, me cayeron encima ciertos abogados, ¿sí? Porque cuando yo hablé de control de convencional, inclusive uno llegó a decir que me había extralimitado. Y yo miré para los lados y decía, oye, pero si este es un lenguaje que el sistema penal acusatorio lo usa. Todos los días. ¿Sí? E inclusive a la jurisprudencia, y no le voy a echar cuento yo a usted lo maneja bien, que la Corte Interamericana dice que los jueces a lo interno de sus países, cuando aplican la convención, son jueces del sistema interamericano. Esa es como si fueran la Corte Interamericana en chiquito. Y cuando digo en chiquito, no para disminuir la fuerza y el papel, sino exacto, la localidad. Y a mí me alegra cuando uno le hacen esas preguntas a ustedes, esa sonrisa que tiene ahora, como que dice, ¿y esta gente de qué época vienen? Sí, porque es verdad. Sí. Y cuando yo escuché ese debate, yo dije, sí, son juristas extraordinarios los que me cuestionaron, con una formación extraordinaria del siglo XIX, pero no del siglo XXI, que es el lenguaje. Sí, porque yo lo reconozco. Cuando yo veo a esa gente que hacen esos análisis para cuestionarnos, y uno sufre. Sí, no, y hacen unas elaboraciones extraordinarias, yo digo, muy bien, extraordinario, para el siglo XIX, no para el siglo XXI, y es el lenguaje que usted con mucha soltura y con mucho manejo lo ha señalado aquí, porque usted es juez de garantía, es juez del sistema interamericano, usted es la Corte Interamericana nuestra en Veragua, ¿sí? ¿Y lo puedo interrumpir? No, quiero escucharla, es una conversación. No sé si mis colegas me van a querer a partir de hoy, pero uno de los ítems de evaluación de desempeño que hemos aportado es que se evalúa al juez que utilice los instrumentos internacionales en materia de protección de derechos humanos. Va como Mira lo que acaba de decir el defensor, estupendo. Sí, va a ser un ítem evaluado. Muy bien. Lo aportamos, que como debe ser. A los jueces de garantía. Muy bien. Sí, evaluación de desempeño, que se utilicen los instrumentos. Sí, porque usted también dijo, en función de eso, el cambio de paradigma en cuanto a las fuentes del derecho. Si yo me quedo con la Constitución, pueda que sepa algo, pero estoy en desventaja porque ya el paradigma cambió. La convención más, voy a ver si me sale la cita, ¿no? El corpus juris, es así, ¿no? O sea, antes hablábamos del bloque de la Constitución. Del bloque, sí, que aprobó la Corte, ¿no? Ahora sí. Hablamos del bloque de la convencionalidad, de todos los tratados que usted mencionó acá, que cuando usted los menciona sabe de qué se trata. Sí, claro. Sí, muy bien. Es más, con nosotros, es que el juez es una obligación del juez, las personas que son aprendidas. Usted sabe, cuando las personas son aprendidas puede ser en flagrancia por la Policía Nacional, y siempre se les ha explicado a la Policía Nacional, por favor, cuando ustedes aprenden, digan a las personas por qué lo están aprendiendo. Eso es una obligatoriedad del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Eso es obligatorio, y no es obligatorio nada más para el juez, es obligatorio para la Policía Nacional también. Pero usted lo dice correcto, en flagrancia. La otra vez yo escuché un debate que alguien decía en flagrancia. Yo, ¿qué flagrancia sería? No, sí. Si no sabe utilizar el término, imagínese cómo lo aplican. ¿Cómo después. lo aplican? Sí. Y eso lo aprendí acá del defensor, porque me obligó a estudiar y analizar una opinión consultiva que emitió la Corte Interamericana a raíz de una petición de Panamá. Yo creo que estaban debatiendo el problema si las personas jurídicas eran objeto de la tutela de los derechos humanos. ¿Sí? Creo que eso vino a raíz de un debate de los pueblos originarios, porque hay toda una jurisprudencia sobre ese tema. Sí, hay algunos fallos ya sobre, creo que Paraguay, algo así, sí. ¿no? Paraguay. Exactamente. Sí, creo que Paraguay. Y en esa opinión consultiva la Corte Interamericana dijo lo que tenía que decir. Oye, esos convenios en materia de derechos humanos, eso es para los seres humanos, son para las personas. Pero a veces como que nos quedamos cortos en la aplicación de eso, ¿no le parece? En avanzada. Sí, exacto, porque pareciera que cuando uno habla de esto y mira al ser humano, sí, hay gente que cree que el ser humano nada más son los que ya tienen derechos, pero los que
que reclaman derechos, que quieren que le den el mismo trato, a esos no. Exacto. A esos Sí, no. hay que medir el tema de la igualdad, de la imparcialidad, todo eso Exacto. se tiene que traer en la toma de decisiones, ciertamente. Muy bien. Sí. Nomás un comentario, cuando usted le preguntaron lo que se cambiaría de la Constitución, usted habló del problema del presidencialismo. Ujú. La historia dice, y quizás el defensor tiene esa formación mejor que yo, porque él sí estudió también ciencia política, ¿no? La historia dice que en Estados Unidos, cuando hicieron la Constitución, y se plantean de que, bueno, en lo del presidente, sale la concepción del presidente, lo hicieron a imagen de semejanza del rey de Inglaterra, ¿no? Y por eso hay ciertos presidentes que se sienten reyes de un poder absoluto. Yo me abstengo. Sí, no, lo digo yo, por eso que lo digo, lo estoy diciendo yo para allá, Sí. para... Sí, no, pero no, yo le hacía el comentario porque es así. Sí, no, yo lo digo para que no se sientan... Procurador. No, pero es que esa es la historia, ¿sí? Hay presidentes Sí. que se sienten cuando llegaron ahí que van a ejercer un poder absoluto. Pero el problema no es que él se crea eso, sino que la Corte no le ponga los límites cuando tiene que ponérselo. Aquí en Panamá por muchos años, en democracia, hasta antes del 2008, junio del 2008, los presidentes indultaban por lo que ellos quisieran indultar. Y la corte de aquella, varias de las cortes de aquella época se inventaron eso de el indulto ómnibus casi, ¿no? Atípico, que lo asemejaban a la amnistía, que es la que emite la Asamblea. La amnistía cuando emite la ley, todo el que esté allí, y los indultos a nivel personal. Pero aquí los presidentes nuestros se acostumbraron a eso, y lamentablemente la Corte, en mi opinión, ¿sí?, no jugó su papel. Hasta que llegó el 2008, una magistrada se atrevió a decirle a una presidenta: oiga, usted no puede estar emitiendo indultos, y menos en casos de terrorismo. Sí, pero cambió el paradigma. ¿Sí? Cambió el paradigma, porque yo vengo escuchando eso que usted dice. Cambia el paradigma. ¿En qué cambiaría usted o qué aporte haría en alguno de esos temas de debate que estamos escuchando? Usted es la magistrada de la Corte Suprema. Procurador. No, pero en términos No, generales. no, porque inclusive si llego hasta allá, usted sabe que hay algunos casos que están pendientes. No, pero yo no lo quiero de los casos, yo quiero es... Bueno, cambiar la mecánica de la misma administración, digo, de la... Sí, ¿qué propondría para que esa imagen de la Corte? Ah, la imagen. Sí. Hablando de imagen. Mira que en esto yo estaba conversando, yo decía, ¿cómo hacer para cambiar esa percepción, sobre todo medios de comunicación, de la ciudadanía, que estén más cercanos a las decisiones o al trámite? Estuve leyendo por allí que en algún país se hizo lo que se llama, tienen un nombre que es una, como una plataforma, pero no es plataforma, ahorita me fui la verdad, de transparencia, le llaman un nudo de transparencia, pero tiene un nombre la página. ¿Qué va a contener esta página? Va a contener información de calidad, un sitio web, y yo decía, bueno, qué aspiración de que el periodista pueda hacer un clic y tenga la información. Entonces, eso es transparencia. Con el sistema penal acusatorio hemos avanzado, todas nuestras decisiones se suben a la plataforma, el Ministerio Público tiene acceso, yo los compadezco que tienen que escanear todo para que la defensa pueda ver lo que ellos tienen, entonces ellos lo ven allí. Entonces yo decía, bueno, podríamos practicar ese portal de transparencia, se llama portal de transparencia, donde podrían, ¿qué vamos a subir? Bueno, si hay presupuesto, ¿cuál es el presupuesto de la Corte? Subir las decisiones que se tengan. Por ejemplo, nosotros como jueces se nos presentan amparos, pero a veces, ¿qué resulta? No sabemos dónde está el amparo. Y tenemos una audiencia suspendida en espera de la solución del amparo. Entonces, sí, para una respuesta rápida, el sistema acusatorio es rápido, marcar algo donde diga, entró a tal despacho y salió tal día. Y que esa sea una información que yo pueda acceder a esa información y que los medios de comunicación puedan acceder. Así se mejora también
esa relación con los medios de comunicación que inició con la magistrada Dixon. Yo lo reconozco, fuimos hasta un congreso por allá en Decámbaro que nos sacaron fotos, pero era que estamos conversando con los periodistas a ver cómo se buscaba la forma de cómo ellos pudiesen tener ese acceso a la información. Y medir, también se podía medir en ese sentido, dónde están cada causa, y subir también, porque tenemos un problema, que se suben muy tarde las decisiones de las decisiones del pleno o de las salas, y que sea como más rápido. Es decir, que si hay un amparo de garantía que se falló de tal forma, se suba, porque eso nos va a ayudar inclusive a nosotros en el tema de jurisprudencia de cómo vamos a poder dictar nuestras decisiones. Entonces, ¿qué más va a tener ese portal de transparencia para mejorar la percepción de la ciudadanía? Las estadísticas. ¿Cuánto trabajamos nosotros, procurador? Trabajamos 24/7, los jueces de garantía. Cuando a veces en Santiago celebran el 9 de noviembre, está todo el mundo viendo desfile, la juez Edita haciendo audiencia. Entonces, esas son que la ciudadanía tiene que saber que también, para dar una respuesta rápida, trabajamos, y cuáles son esas respuestas que deben llegar a la ciudadanía para mejorar, a cambiar la percepción ciudadana, porque si hacemos, ¿quién ha dicho que nosotros no hacemos? La Administración de Justicia sí trabaja, pregúntale a los fiscales, sí. Todos trabajamos. Pero vio que sí tenía el aporte. Sí. Eso es lo que quería escuchar. Okay. Porque acuérdese que usted aspira a llegar al máximo Tribunal de Justicia, y sí tenía la respuesta. Nunca le iba a comprometer. Termino con un comentario con esto de los acuerdos de pena, mi opinión, ¿no? Uh-huh. Y también ocurre con lo de la tutela de los derechos humanos. La tutela efectiva. Ustedes venían a aplicar, ustedes digo el sistema, el ¿no? sistema. El Ministerio Público, el órgano judicial. Corríjame, entró el sistema penal acusatorio en el 2011. El 2 de septiembre de 2011 en Veraguas y Coclé. Imagínense, desde el 2011 habían los acuerdos de pena. Después se fueron para Herrera y Los Santos. Es así, ¿no? Uh-huh. Chiriquí, Boca. Después para Chiriquí, Boca y las comarcas. Todos aplicaban eso. Un buen día estalla el caso de Brecht. Y surgieron los grandes juristas nuestros. Y comenzaron a ver que parte del problema de lo que iba a terminar ocurriendo aquí en Panamá era en los acuerdos a los que se habían llegado en Brasil, que a los brasileños nosotros no podíamos juzgarlos acá porque ese fue el acuerdo al que llegaron, pero que iban a colaborar. A partir de ahí, los acuerdos de pena se convirtieron en el demonio. Sí, es que es así, o sea, por eso digo, hay un antes y un después. O sea, aquí venían los acuerdos nadie sabía acuerdo de pena, los grandes juristas nuestros. ¿Sí? Lo estoy diciendo yo, ¿sí? Nadie sabía. Y hay gente muy irresponsable, yo lo digo con toda el equilibrio que uno tiene que hacer, porque nosotros somos servidores del Estado y somos los que nos tienen que cuestionar a nosotros. Pero a veces yo escucho gente en la radio que van a hablar sobre estos temas y lo dicen con una forma que la gente los escucha y piensan que es así. Hay alguien que yo escucho y que, bueno, porque los acuerdos de pena usted sabe cómo son. El fiscal se pone de acuerdo con el abogado y se cae para mí, para ti, nos vamos a repartir esto y vamos a llegar a este acuerdo. Y la gente que lo escucha, que no los educamos, porque eso también que la autocrítica no se educó al ciudadano, piensan que los acuerdos de pena son eso. Sí. Y eso yo lo veo así. Los acuerdos de pena que se venían aplicando, la voy a citar, usted lo dijo aquí, son las salidas anticipadas. Porque esa es la concepción del sistema penal acusatorio. A partir del caso de Brecht, todo el mundo, o hay ciertas personas que cuando le hablan de los acuerdos de pena, eso es para la corrupción. ¿Sí? Es que eso es lo lamentable de esto. O sea, que es el sistema, desde luego. Yo nunca he pensado que yo voy a aislar el sistema de la política. Pero cuando se vieron cuál era el tema de fondo de los acuerdos de pena, de que iban a, como decimos aquí en manera vernacular, cuando iban a comenzar a cantar, no, estos acuerdos de pena, eso es para la impunidad. No es para la impunidad. No. Ahora, con esto no estoy diciendo que el sistema sea perfecto y que no se pueda mejorar. No, es que yo lo dije, exacto, no somos perfectos. Yo dije, nadie es perfecto solo Dios. Exacto. Y si hay que hacer reformas, diputadas, habrá que hacer las reformas en un momento determinado. Y ciertamente es eso que usted ha dicho.
a lo mejor no se da una buena información en relación a ese. Quizás eso fue una diferencia, porque sí hicimos bastante campaña, íbamos a la radio, hacíamos jornadas, íbamos a las asociaciones, a la sociedad civil, a hablarles qué era. Y quizás nosotros mismos hemos tenido la culpa, y me incluyo, Sí. que nos hemos apartado un poco y deberemos hacer jornadas de actualización o de volver a tocar los temas con la Defensoría del Pueblo, de la sociedad, cómo podemos retomar y explicar en qué consiste y que esto no es, como yo le dije, los acuerdos de pena son de pena, no es que la gente va para la calle, esa es una percepción mal vendida y cada causa es cada causa, no podemos generalizar en este sistema, que tenemos que a lo mejor se comete algún tipo de error, sí, y también, si puedo ampliar, Sí, claro. Sí. yo creo en la formación también, y como lo dije al inicio, a nosotros nos formaron, inclusive tuvimos el beneficio, en Veragua estuvimos por un año a coaching, y tuvimos la dicha en Veragua de contar con la que fue ministra de Justicia de Costa Rica, doña Cecilia Sánchez. Ella fue nuestra coaching por un año en Veragua. Ella se sentaba en las audiencias y después ella escribía y nos decía, usted falló en esto, pero tuvimos esa valentía de corregir lo que Claro. estábamos haciendo mal. Como debe ser. Entonces, sí, llegaría allí también que creo en la capacitación continua y creo que también debe seguir capacitándose a todos los jueces de garantía, tribunales de juicio, a que en la toma de esas decisiones también hay que, como yo dije, mantener el equilibrio. Hay que mantenerlo. Dígame, diputada. diputada. Solamente el comentario que a propósito de lo que usted bien plantea de la formación continua y que el sistema ha pasado años y evidentemente no hay norma estática porque el derecho no es estático. Es que aquí no ha habido un solo servidor del órgano judicial que no haya hablado de la necesidad de la reforma para la actualización, Sí, para claro. la adecuación del sistema. Entonces, ¿a qué la insto? A que eso sea una voz dentro del sistema, porque si las reformas siguen siendo aisladas, reactivas, cosméticas e interesadas, si salen solo de la Asamblea Nacional, ustedes tienen iniciativa legislativa. Entonces, tóquenle la puerta a los magistrados, vengan con la reforma porque la sociedad la necesita. Pero si no viene sistémica, si no viene de ustedes, no va a ser sistémica. Ustedes y Ministerio Público. Imagínense el susto que tenemos y que todo llega a juicio, eso es. Y cuando usted va a ver, se sorprende con una norma que se inventó allá porque a alguien se le ocurrió, y entonces además... Y ya hay algunas normas que... Y los parches aislados que entonces lo que hacen es que desarticulan la sistematización de la codificación. Entonces se pierde el sentido de la norma, se pierden los principios, Exacto, las garantías, las cierto. reglas, precisamente por la irrupción de normas que obedecen a intereses coyunturales y que golpean transversalmente la sistematización cuando se hizo el avance de la reforma. Entonces eso se lo dejo como inquietud porque eso hay que atenderlo pronto y yo creo que también en la separación de roles, esta es una ventaja Claro. que ha tenido este sistema. Sí. Como digo, cada uno en su rol. Muy bien. Y eso así también es una ventaja que se ha tenido en el avance. Salvo que hay alguna otra pregunta, comentario, observación. Edith Guisado Bonilla, le agradecemos a nombre de todos los integrantes del Pacto de Estado por la Justicia por haber venido acá, por asumir el reto de pasar esta audiencia pública, y de nuestra parte pues desearle la mejor de la suerte. ¿Puedo terminar con algo? Sí, claro que sí. Como sé que en Veraguas me están viendo también, en la oficina judicial, en Canadá. Yo dije que lo iba a decir, y también a mis colegas jueces y juezas, que me siento, y yo les dije que aquí le estaba representando a todos esos jueces y juezas que a veces sentimos que no nos toman en consideración, y que estoy aquí en nombre de todos esos jueces y juezas, y también a la oficina judicial de la provincia de Veraguas. Y agradecida a ustedes por todos estos planteamientos y haberme dado la oportunidad de escuchar a un juez, a esta jueza. Muchas gracias. Muy bien, gracias a usted. Con esto damos por terminada la jornada del día de hoy, y mañana viernes 18 terminamos estas audiencias públicas. Está citada para la mañana Katia Rojas y para la tarde Rogelio Saltarín. Terminamos, gracias. Gracias a ustedes.